El Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas te da la bienvenida a las transmisiones digitales del programa cultural El Arte Ayuda. A través de nuestras redes sociales estaremos transmitiendo talleres, literatura, artes escénicas, visuales y populares. Sigue nuestras transmisiones y disfruta de todo el talento y la pasión de los artistas y creadores de Chiapas. Bienvenidos, soy Isa Vázquez, beneficiaria del Arte Ayuda en su tercera fase, esta convocatoria hecha por Coneculta Chiapas, en el que participo como directora del documental Exiliados. Y en este momento quiero compartirles algunos datos, algunas cosas a considerar para aquellos que son principiantes o que no tienen conocimiento del mundo cinematográfico y específicamente en el género de documental. Quiero decirles justamente que mi formación ha sido a través de polos virtuales, una convocatoria hecha por la Secretaría de Cultura a través del Instituto Mexicano de Cinematografía, por lo que mi invitación primordial es a que ustedes aprovechen aquellos talleres, aquellos cursos, particularmente los que son gratuitos, pues son muy importantes de optimizar esos conocimientos que nos pueden ser muy útiles en proyectos como el que hoy yo tengo. Así es que les compartiré algunos datos. El documental es un tratamiento creativo de la realidad y así lo ha planteado John Grierson, que es un sociólogo y uno de los principales documentalistas de la historia del cine. Así es que en esta ocasión yo hablo justamente del documental porque es el trabajo en el que me centro. Hay que tener en consideración que el documental, como sucede con los cortometrajes, largometrajes, películas, tiene tres fases: la preproducción, la producción y la postproducción. Así es que abordaremos, aunque de forma un tanto ligera, algunos detalles justamente de estas fases. En la preproducción, lo que primero tiene que surgir es nuestra idea, más o menos de qué queremos hablar, de qué va nuestra historia, qué es lo que nos gustaría a nosotros documentar. Y una vez que articulamos esa idea, ese núcleo, podemos nosotros hacer alguna especie de sinopsis o la premisa para saber cómo el eje del tema que estaremos abordando. Hay que tener en cuenta algo que se llama la experiencia vital, que es cómo eso que yo quiero abordar me interpela, que todo tiene que ver con nosotros, con algo que vimos, con algo que nos gusta enfocar, con alguna historia, con nuestras vivencias personales, cómo esto que yo quiero contar está interpelando mi vida como director, en este caso del documental. Hay que hacer también una investigación, conocer algunos detalles. Yo trabajo, les digo, con el desplazamiento forzado, entonces he leído algunos artículos, algunos reportajes periodísticos, la ley, por ejemplo, de prevención del desplazamiento, cómo fungen las leyes en el Estado, el número de casos que tenemos en la entidad, con los datos institucionales, con los centros de derechos humanos, para tener una noción de esta situación en nuestra entidad. Algunas veces se cree que en el documental, como es retratar o captar la realidad, es ir, poner tu cámara, grabar y listo, ya está. Pero tienen que saber que en el documental también se hace un guión y esto lo podemos trabajar desde una escaleta, es decir, que no sabemos exactamente qué va a pasar, qué movimiento van a hacer las personas, los colaboradores en este documental, pero lo que sí podemos saber es algunos escenarios. Esta fase de investigación nos ayuda justamente a identificar algunos puntos y entonces podemos saber algunos temas, algunos ejes, algunos personajes a los que queremos abordar y por ello eso lo podemos abordar en la escaleta. En la escaleta podemos definir algunas líneas narrativas. Por ejemplo, en mi caso abordo el desplazamiento forzado interno, el tema de la familia y el tema de la resiliencia, que son como mis tres ejes, y planteo algunas escenas, pero no describo exactamente cuáles son las acciones, porque eso no va a depender de mí, porque no es ficción, sino estoy planteando justamente captar la realidad. Así es que si quiero ver qué es lo que pasa con la familia, pues yo ya tengo en mente que esa es mi línea, pero la acción, el movimiento y el momento lo dará justamente pues esa familia a la que yo planteo abordar. También es importante en esta fase de preproducción escribir un texto de dirección. Este texto de dirección tiene que ver con esto
de lo que yo hablaba, cómo me interpela, por qué me interesa a mí abordar este tema, por qué es importante, por qué creo que es importante grabarlo y luego compartirlo, porque es importante trabajar justamente este rubro. Y también podemos nosotros ya identificar algunos personajes. Hay cosas que se graban de forma muy instantánea, pero en mi caso trabajo con algunas familias y entonces en esas familias puede ser que grabe a todos, pero que haya una o dos personas que por sus características, por su elocuencia, por el grado de gesticulación que tienen, por lo que transmiten, puedan ser como personas claves para la narración de este documental, personajes claves justamente en lo que a mí me gustaría transmitir. Algo que tampoco se toca mucho y que también es importante considerar es la propuesta visual. En el documental, como en la película, como en el largometraje, también trabajamos una paleta de colores. La fase de investigación es importante porque ubicamos algunos escenarios, ubicamos algunas locaciones y más o menos tenemos como un dato de la colorimetría que podemos tener. Por ejemplo, en este momento, si nosotros tuviéramos que abordar una paleta de colores justamente de esto que ustedes ven, pues hablaríamos del color beige, del color café, del color verde, un poco del amarillo, que son los colores que están en mi entorno, y más o menos así podemos segmentar nosotros también con nuestra propuesta visual. Algo que siempre va a ser fundamental con los audiovisuales es el plano sonoro. No siempre se le pone la atención adecuada, pero la música, la sonoridad será primordial para evocar algunos sentimientos, para evocar algunos momentos, para que en aquello que las palabras no logran transmitir, la música trastoque. Entonces es fundamental también tener una propuesta sonora que vaya acorde con el momento, con el contexto, con el tema, con la locación, con lo que nosotros necesitamos y deseamos transmitir. El documental, aunque está retratando la realidad, también tiene que tener un presupuesto de desarrollo. Ahora mismo podemos hacer algunas grabaciones con el teléfono celular, con alguna cámara un poco más casera, pero también podemos hacer muy buenas producciones con cámaras un poco más sofisticadas, más profesionales, y por ello es importante considerar pues también esto dentro del presupuesto de desarrollo, si se va a comprar, si se va a rentar, si viene incluido con las personas a las que se va a contratar, incluir también viáticos, alimentos, hospedaje si es necesario, comprar algunas cosas, que va desde considerar la papelería hasta considerar la postproducción. Así es que el presupuesto de desarrollo también es muy importante. En ello podemos abordar incluso los gastos de la investigación, la creación de la carpeta de producción, el diseño de esta carpeta de producción, el registro de la autoría argumental, que esto es primordial, y por supuesto algunos previews que se van a hacer. Por ejemplo, lo que yo voy a hacer justamente con este beneficio que da el Arte Ayuda es trabajar el teaser, que es hacer algunas grabaciones que me permitan poder consolidar el proyecto, presentarlo como forma de sinopsis, dado que el presupuesto que yo estoy considerando es un tanto amplio en este momento. Como es documental, a veces se considera que como son personas que están haciendo sus actividades o que están contándote algo, pues no se les considera como unos personajes, pero en realidad son las personas que están dando el eje de esa historia que tú quieres contar. Y en lo que a mi presupuesto concierne, esas personas que participan están consideradas dentro de este rubro económico, y pues si hay 2, 3 días, una semana de rodaje, pues ellos tienen también derecho a un salario. En este presupuesto también se considera el salario del director, si necesitas de un asistente de dirección, del productor, de cámaras, de la persona que está en edición, de quien hace la propuesta sonora. Así es que si necesitas como tal contratar a un diseñador sonoro, puedes hacerlo, y a la par de ello también contratar a quienes estarán haciendo justamente esa musicalización que propone
tu diseñador. Otra cosa que va a ser muy importante, porque aunque es la realidad, tenemos que tener un cronograma, un tiempo, pues es nuestra ruta crítica que nos dará algunos parámetros. Probablemente necesites unos días más o hayas ocupado algunos días menos, pero es importante tener un planteamiento de qué periodos, de en qué fechas, de en qué lugares estarás haciendo actividades específicas. Es decir, que puedes hacer un desglose. Por ejemplo, lo que yo he hecho es poner en una fase mi tema de investigación, en qué periodo iba a ser, si es una semana, si son 2 semanas, si son 2, 4 meses. También en qué momentos harás tu propuesta fotográfica, si va a la par de la investigación, si la harás después, tu propuesta sonora, si vas a hacer con lo que ya viste, si eso que quieres plantear te permite hacer un storyboard, que es puede ser como de la forma más práctica en un cuaderno, dibujar algunas escenas, algunos personajes, en qué colocaciones te gustaría captarlo, si hay un lago, si tal vez los quieres dentro de la cocina, si quieres grabar esa parte porque es una zona donde siempre están, si es en un viaje. Son cosas que uno tiene que plantear y puede plantear justamente a través del storyboard. Si necesitas un teaser, como es mi caso, o si directamente pasarás a la fase de rodaje, que es donde vas a tener todo el material que te va a servir para la fase de postproducción. Y bueno, hablando justamente del rodaje, de esta fase de producción, algunas veces podemos requerir más recursos humanos que en otras ocasiones. Esto a veces depende de algunos convenios, depende del recurso económico y puede ser desde cosas bastante esenciales como el director del documental, si necesita un asistente o de un data manager que estará encargado de respaldar, e incluso hasta en 2 o 3 dispositivos, todo ese material que el camarógrafo esté obteniendo, que los sonidistas estén obteniendo en caso de que estén separados, o pueden ser 3, 4 personas, como pueden ser 15, que estén justamente inmiscuidos en estas áreas. A veces puede ser muy esencial porque el recurso económico pues no está completo, o no logras hacer algunos convenios con personas, o no conoces a personas que estén en este rubro, pero el director lo puede hacer de guionista, como ha sido mi caso, de sonidista, puede estar también a cargo de su propio respaldo de información. Son actividades que se van sumando cuando no tienes tantos recursos humanos. En los recursos técnicos, esto estará variando también de acuerdo justamente a estas condiciones económicas o a estas condiciones de material que tú ya puedas tener. Es indispensable o muy recomendable poder contar con una grabadora de voz, ya que grabamos, o en cine lo que siempre se hace es grabar con una cámara, grabas la parte visual, y con una grabadora de voz puedes grabar por aparte el sonido, ya que puedes optimizar la calidad del trabajo que estás realizando. Los discos duros, por ejemplo, pueden ser una situación vital para poder respaldar tu información, o si tu computadora, tu laptop tiene una capacidad eficiente, también puedes optimizar a través de esa vía, o en su defecto puedes usar varias memorias SD, que puede ser también un poco costoso. Usar tripiés o monopiés es muy recomendable, particularmente cuando haces tomas fijas. Hablaremos un poco también de eso. Los micrófonos para optimizar justamente la calidad del sonido que quieras obtener. Y justamente en esta fase de rodaje tenemos que tener conocimiento. Para ello recomiendo algunas clases, algunos cursos, incluso hasta en YouTube hay algunos tutoriales sobre este lenguaje cinematográfico, los planos, porque esto nos va a permitir captar el mensaje, compartir la esencia de lo que nosotros queremos transmitir. Tenemos al gran plano general, al plano completo, al plano medio, al plano americano, al close-up, al extreme close-up, o al plano detalle, que es para los objetos. El extreme close-up es para partes del cuerpo, pero el plano detalle es para objetos. Pero también no solamente se trata de este encuadre que vas a tener de la distancia con tu personaje, o de la distancia del objeto, o la distancia del paisaje,
sino también de cómo estaremos moviendo las cámaras. Para ello también recomiendo tomar algunas clases específicas para que sepas en qué momento, cuál es el movimiento adecuado para eso que necesitas captar y transmitir. Dentro de los movimientos de cámara, bueno, tenemos uno que no es un movimiento como tal, pero que tienes que saber, que es la toma fija. Para ello nos apoyamos de tripié o monopié, sobre todo para quienes no tenemos como buen pulso, y esto nos permite tener una toma fija. También podemos, si contamos con equipo, el traveling, que es instalar un dolly, que es un poco más mecanizado y que lleva más recursos. Y no es tan utilizado, tan común en los documentales o no en los que hacemos en México. Algo que también podemos utilizar es el paneo a la izquierda o paneo a la derecha. También podemos hacer tomas de cámara en mano, que es algo que yo estoy utilizando mientras estoy conviviendo y surgen algunas cosas, porque es la cotidianidad, pues voy con cámara en mano. Pero eso sí, no es que voy con la cámara en mano y para donde lo que capte y a donde sea, no, voy tratando de que mis planos estén bien ubicados, bien acomodados. Son detalles que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Podemos hacer un tilt up, un tilt down, o sea, hacia arriba, hacia abajo, e incluso con las cámaras, aunque no es tan recomendable, pero cuando a veces no podemos hacer una aproximación, en ese momento la cámara tiene el zoom, sobre todo si usamos alguna cámara reflex o algún equipo que nos permita el acercamiento o el alejamiento desde el objetivo, pues podemos considerar echar mano de ello. Y por último está la fase de postproducción. Esta es una fase muy importante. Bueno, todas las fases son vitales. En todas las fases tenemos que tener mucho cuidado de lo que estamos haciendo, de lo que estamos planteando, de que esté de acuerdo a nuestros objetivos, de que estemos atentos a qué está sucediendo, porque como es la realidad, suceden cosas de imprevisto, pero esos pocos segundos en los que, no sé, el niño se cayó y tuviste que la niña se acercó solidaria a levantarlo, puede ser como un eje primordial, ¿no? Entonces tenemos que estar muy atentos a lo que sucede, y no solamente a lo que sucede, sino a poder captarlo. Así es que los recursos siempre serán importantes, todo aquello que podamos tener como material y saber qué es lo que tenemos para no perdernos en tanta grabación. La grabación, todo eso que captamos en el rodaje, todas esas tomas, todos esos planos, la grabación, todo eso que captamos en la fase de producción, todo este material que tenemos, todos los planos sonoros que logramos obtener son fundamentales para la postproducción, que es prácticamente el armado de nuestra historia, el armado de tu documental. Allí es donde nosotros podemos echar mano del diseñador sonoro para que vea qué va, qué no va, qué se puede mejorar, y por supuesto que el editor es el que hace el trabajo primordial, es el que va a armar todo. Como director tú pues debes estar ahí pendiente o compartirle la escaleta para que él vea más o menos qué material va adecuado y acorde a eso que necesitas. En la fase de postproducción, además de trabajar la edición de las imágenes, de estos cortes, de secuencias, del sonido, también se puede hacer algo que se llama el tratamiento del color, que también puede ser fundamental, poder corregir algunas cosas, mejorar tal vez algo en cuanto a la calidad de los editores así lo permitan. Así es que podemos hacer uso justamente de esa parte. Para hacer cine hay que ver, escuchar la realidad, pero también en el mundo cinematográfico, porque eso te da las herramientas, los elementos, algunas técnicas, algunas estrategias de lo que a ti te gustaría plantear. No es que uno venga y digas, wow, lo acaba de inventar, lo acaba de hacer. No, son elementos, son cosas que ya existen y tú las vas integrando. De este documental puedes tomar esta idea de fotografía, de este documental puedes tomar esta idea creativa de cómo presentó sus créditos, de este otro documental puedes tal vez plantear algunos movimientos de cámara, algunos planos que te gustan. Es un conjunto de elementos que vas obteniendo justamente de todo esto que ves, de lo que observas y de lo que puedes aprender del trabajo que otros han hecho, que
que puede ser que es un proceso que ellos también obtuvieron de otras personas y que van mejorando, que van conjuntando elementos y que eso podría ayudarte. Así es que como principal rubro para ser documentalista es ver documentales, es ver cine, porque eso será vital para tu proceso creativo, para tu fase de preproducción, para tu fase de producción y por supuesto para tu fase de postproducción. Si a ti te gusta, tú quieres aprender un poco más, me gustaría dejarte una recomendación de un libro que tiene un lenguaje muy coloquial y te puede dar como ideas de aquellos parámetros a considerar. Ese libro es de Pau Subirós, se llama El productor accidental y él narra prácticamente cómo hace este acompañamiento y este trabajo en colaboración con su esposa, que es la directora del docuficción La Plaga. Ella es Neus Bayús y habla de algunas cosas pues un tanto esenciales y otras más técnicas que podrían servirte si tú quieres incursionar en este mundo de la cinematografía, que por supuesto es mi súper recomendación. Inténtenlo, pruébenlo y sobre todo disfrútenlo mucho. Gracias por compartir tu tiempo, gracias por estar pendiente y volveré para mostrarte el teaser del documental Exiliados. Consejo Estatal para las Culturas y las Artes, Gobierno de Chiapas.